Shabbat Shalom para todos, estamos en un nuevo tiempo aquí transmitiendo en este día hermoso, día de Shabbat, día de reposo, día de apartado, Kadosh, como dice el Eterno. Este día haciendo un nuevo video, acá estamos medio con la voz, un poco de tos, pero igual compartiendo con ustedes. Quizás en esta ocasión un video un poco más corto, hasta donde podamos, vamos a poder meditar en la palabra del Eterno. Hay muchísimo, como en cada porción, muchísimo para compartir, muchísimo para tener presente en esta porción. Está muy interesante. Cada ciclo uno va encontrando la profundidad en la palabra y verdaderamente vamos viendo su voluntad, estudiamos realmente, vamos descubriendo el corazón del Eterno. No es el estudio por un mero estudio solamente para tener una información y llenar o enriquecer nuestro intelecto, no ese es el punto, sino que cada porción que estudiamos nos lleva a redescubrir nuestro corazón, ver qué hay en nuestro corazón, pero también conocer el corazón del Eterno. Y esto tiene que ver con qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que quiere para nosotros, para su pueblo. Y está muy interesante verdaderamente. La porción, como les decía, tiene muchísimo, pero a mí me gusta esta porción donde nos conecta directamente con el Brit Hadashah, con las palabras de Yeshua, nuestro maestro, y que nos hace ver que lo que aprendimos por mucho tiempo dentro de lo que era el sistema religioso, la iglesia tradicional, por mucho tiempo pensamos que cuando se refería a los mandamientos y cuando las palabras de Yeshua siempre hablando del prójimo, y también vamos a ver que en todo el Brit Hadashah se hace hincapié en esto, pensamos que solamente lo contenía ahí. Pero cuando estudiamos esta porción, la Parashá Kedoshim, muy interesante repetir esto, la porción que estamos hoy, porque en este año de 13 meses la porción se estudia separada. Por lo general estudiamos a Harimot Kedoshim, pero en esta ocasión vamos a estudiar solo Kedoshim. Entonces, esta porción es la que nos habla y nos da el mandamiento de amar al prójimo. Entonces conectamos directamente lo que dice la escritura en Levítico 19 y 20, es como si fuera una mini o una compresión, por decir así, de muchos mandamientos que están relacionados con las 10 palabras, los 10 enunciados, como conocimos alguna vez los 10 mandamientos, totalmente conectados y a su vez como comprimidos, digo yo, así como puestos todos juntos, haciendo como ¿cómo decir? Como poniéndolos en tan pocos, dos capítulos, o en uno más específico, porque el 19 es el que más tiene, como dándonos la pauta, realmente cuál es la idea, la idea de lo que Dios nos habla en su instrucción para enseñarnos a vivir en este mundo. Es clave conocer la porción Kedoshim. Seguramente ya lo han leído algunos, otros, si están viendo en este momento el video, algunos verán después, quizás aún no lo han leído.
Es interesante que lo puedan leer, Levítico 19, el capítulo 19 y el capítulo 20, que tienen que ver con realmente la porción de este día, pero que está relacionado totalmente con el amar al prójimo y obviamente a nuestro Abba. Así que me gustaría comenzar, si bien vamos a leer en Levítico, me gustaría que podamos ir a Gálatas, y es muy interesante porque es como decir, qué tremendo lo que dice Gálatas y nos va a abrir, como decir, nos va a llevar a descubrir, ¿no? De a partir de acá, tener una idea en donde ver que la porción que nos está hablando y nos reitera acerca de cómo, después de grandes cosas que está enunciando, que está detallando la porción acerca de los diferentes mandamientos, porque hay muchos en realidad, pero hace un énfasis, vuelvo a decir y voy a ser reiterativa, hace un énfasis en amar al prójimo. Obviamente a nuestro Dios, a nuestro Elohim, también en los mandamientos cuando nos habla de la idolatría y demás, está directamente relacionado con amar a nuestro Abba. Pero me llamó mucho la atención este énfasis, vuelvo a decir, cada ciclo nos vamos como, vamos más en profundidad. Entonces, la porción para este día, me gustó leerles Gálatas capítulo 5, versículo 14. Y miren lo que dice, está muy interesante, muy interesante. Esto podríamos decir hoy que con algunos pensamientos que nos da esta porción, con algunas cosas que esta porción nos relata, va a como derribar algunas fortalezas, algunas ideas que aprendimos en el sistema religioso, en la iglesia tradicional, acerca de la búsqueda individual. Y creo que si hay algo que nos hizo mal es pensar que la vida con Dios pasa por nosotros nada más. Y verdaderamente toda la semana hemos trabajado este concepto, toda la semana hemos trabajado el concepto de que tenemos que ver más allá de nosotros mismos. Y ese es el centro, ¿no?, de todo esto, de lo que estamos aprendiendo. Mirar al otro y ver qué es realmente lo que a mí me va a hacer santo, porque la porción se llama Kedoshim y es apartado. Entonces, verdaderamente, ¿de qué debo apartarme? Esa es la pregunta que podemos hacernos hasta el final de este video, de esta transmisión, pero también en toda la porción, en todo este día y en toda la semana, estuvimos hablando acerca de qué debemos apartarnos y cómo yo llego a ese nivel de apartado. Muy interesante. Y yo descubro, y me adelanto con esto, pero yo descubro que la palabra para santo, y me parece muy interesante, santo es apartado. Pero como nosotros por ahí tenemos una concepción, más hablando de Occidente, y la idea que tenemos de santo es una persona intachable, una persona, no sé, que nunca se equivoca, tenemos un montón de ideas de santo. Pero resulta que esta porción me lleva a ver que verdaderamente que yo, para ser llamado ese santo, ese apartado, me conecta directamente con amar al prójimo. Gálatas capítulo 5, versículo 14, lo leemos. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Léalo conmigo, porque es el Brit Hadashah, es Gálatas. Volvemos a ver. Porque toda la ley o toda la Torá en esta sola palabra se cumple. Tiene 2 puntos, usted lo puede estar leyendo para que vean que no estoy mintiendo a lo que digo. Y dice, porque toda la Torá en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante, ¿no? No lo estamos viendo directamente de la Torá de Levítico, estamos viéndolo en el Brit Hadashah, el libro de Gálatas. Entonces, luego sigue el versículo 15 que está interesante,
pero me quiero centrar en ese, en Gálatas. Ahora sí vamos a Levítico, vamos a estudiar, ver algunos textos de la porción, hay muchos mandamientos, pero quería empezar como centrándome en esto para tener idea que todo lo que hablemos o todos los versículos que vemos, casi la mayoría están relacionados al otro, al trato con el otro, a la vida con el otro. Lamentablemente nuestra sociedad se ha encargado de bombardear con una ideología tan, podríamos decir, una ideología satánica, si quiere, tan opuesta al reino, donde todo el tiempo se nos habla acerca de ver por nosotros mismos. Entonces, se ha trabajado por años de tal manera que las sociedades sean sociedades cada vez más indiferentes, donde cada uno se centra por sí mismo, aparte porque toda la presión, todo el avance que ha sido bueno para las ciudades y demás, ha llevado a que el ser humano se enfoque en sí mismo, en sus necesidades, en todo lo que le hace bien y no en el otro. Es todo lo contrario el reino. Entonces, dentro del sistema religioso o la iglesia tradicional, se vivió lo mismo. En realidad, todo pasa por la relación que yo tengo con Dios y el otro no importa. Todo tiene que ver conmigo, con mi espiritualidad, podríamos decir, con Dios y yo, y mis tiempos con Dios. Y sabe que fuimos muy batallados con esto. Mire, yo podría contar rápidamente mi testimonio. Es como muchos dicen, yo nací en la iglesia, ¿no? Una forma de decirlo. No porque nací literalmente, sino porque desde muy pequeña ya estaba, antes de cumplir un año, ya estaba dentro de lo que era ese sistema. Entonces fui formada de una manera donde, directo o indirectamente, nos enseñaron que lo importante era la relación con Dios y la búsqueda de Dios. Y es todo el tiempo batallado en eso. Porque ese era el hincapié que se hacía, no con una mala intención quizás, pero esa fue la ideología que se fue transmitiendo, o sea, los pensamientos y demás. Pero cuando conocimos la Torá, fuimos despertados a la Torá, nos damos cuenta que Dios no está interesado solamente en mí, que sí lo está interesado, pero en realidad Dios nos está viendo a través de un pueblo, a través de una familia. Entonces, no estoy hablando de que no tenemos que tener nuestros tiempos con Dios, no estoy hablando de que no tenemos que buscar a Dios, sino que tenemos que trabajar a partir del concepto de pueblo, a partir de lo que significa la vida con Dios y el ser santo. Me habla de amar al prójimo. Entonces quiebra y cae por tierra esa fortaleza donde por años nosotros, dentro de lo que he llamado la iglesia, nos hemos dedicado a nosotros, a satisfacernos a nosotros, a ese deseo o esa necesidad de Dios y demás, que no está mal, pero que en realidad eso no estuvo conectado al otro. Y debemos ser sinceros, no debemos mentirnos. Esta porción nos habla muy claro de que no debemos mentir. Y una de las cosas que hacemos es mentirnos a nosotros mismos de que sí estamos enfocados en el otro y en realidad no. Porque cuando somos despertados a la verdad, cuando somos despertados a la Torá, nos damos cuenta que verdaderamente estuvimos muy enfocados en nosotros mismos, en mi relación con Dios y no en el otro. Y esta porción nos descubre a todos esta porción nos descubre. Tremendo. Entonces, Levítico capítulo 19 dice... 19, versículo 1 en adelante, dice: habló Adonai a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, apartados seréis. ¿Por qué Dios está pidiendo esto? Dice, porque santo soy yo, Adonai vuestro Dios. Pareciera que es muy tremendo lo que Dios pide. Porque cuando volvemos a esta idea de santo, en la cual nuestras sociedades manejan, porque muchas veces
Cuando alguien ve en alguien una situación o una forma de actuar, dice, mira el santo. ¿Ha escuchado alguna vez? Bueno, o si no dice, este de santo no tenía mucho. Bueno, un montón de cosas. Pero tenemos que descubrir realmente el concepto de esta palabra, prestar atención a lo que se está diciendo aquí, porque Dios está poniendo una vara como muy alta. Y estamos viendo cómo Dios está diciendo que debemos ser santos como Él es santo. Y podríamos decir, sí, Dios es santo, pero para nosotros. Sí, somos a su imagen y semejanza, pero podemos ser como Él dice ahí, que ser santos como Él es santo. Muy interesante. Entonces, dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel. A todos. A todos. Vuelvo a decirle, es una urgencia de trabajar el concepto de pueblo, de familia. No podemos manejarnos nosotros solos. No estamos solos. No vamos solos por el mundo. Dios bendice a Israel. Y si yo estoy dentro de Israel y yo estoy trabajando de acuerdo a la dinámica de pueblo, de familia, yo recibo la bendición por Israel, no por mí. No por lo que yo tengo, lo que yo quiero, lo que puedo obtener. Aunque tiene que ver con mi comportamiento. Pero no estoy desconectada de un pueblo. Es muy importante esto. Porque si nosotros no entendemos esto, esta porción una vez más va a pasar. No vamos a entender la idea de Dios en Kedoshim, en esta porción. De hecho, está diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. No está excluyendo, no es para algunos, no era para los Kohanim, no era solamente para los sacerdotes o los levitas, era para todos, la orden de ser apartados. Entonces, por eso, ahí cuando nosotros debemos leer este versículo, dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, apartados seréis, porque apartado soy yo, Adonai, vuestro Elohim. ¿Qué dice? Porque yo soy apartado. Y ustedes deben ser apartados. Muy interesante, muy interesante. Entonces, el versículo 3 dice, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo, mi Shabbat, guardaréis, yo Adonai, vuestro Elohim. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Adonai, vuestro Elohim. Y ahí luego empieza a hablar cuando uno entrega una ofrenda, la manera que debe conducirse, es un protocolo de cómo debía entregar la ofrenda, esa ofrenda debía ser comida, y si no estaba dentro del marco del tiempo establecido en esa ofrenda, ya era un problema, algo así. Y luego empieza a dar en el versículo 9, dice, cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta lo último del rincón de ella, espigarás tu tierra segada. Y rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y el extranjero, para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo, vuestro Dios. Adonai, vuestro Elohim. Entonces, acá estamos viendo mandamientos que tienen que ver con la agricultura y otra vez tienen que ver con el otro, con el prójimo. Estamos hablando de que, y me pareció muy interesante en esta semana escuchar que cuando hablamos de dar, no estamos hablando de dar porque nos sobra al otro, o acá como en este caso dice que dejarás un poco en las esquinas de tu tierra, las esquinas donde tenés sembrado, las esquinas debía dejar para el pobre. Ahora, nosotros muchas veces lo vemos como algo que es una opción, si damos o no damos, es algo opcional. De pronto sentí darlo y lo doy. Pero recuerden, estamos en convenio, estamos caminando en la Torá, ya estamos siendo gente más, ya estamos siendo gente grande, en cierta manera estamos caminando ya hace un tiempo, entonces tenemos que ir un poquito más. Entonces, lo que significa el dar no habla de un sentimiento, no está conectado a sentimientos, a emociones. Me pareció bien dar y lo doy. No.
En realidad no es así. El dar tiene que ver con hacer justicia, tiene que ver con que estamos representando a Dios. Por eso más adelante habla acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque antiguamente se juraba por el nombre del Dios al cual se seguía. Entonces, si la persona no cumplía aquello, el nombre de ese Dios era profanado, o sea, era tomado para mal. Lo mismo que hacemos nosotros hoy. Si nosotros hablamos el nombre del Eterno, Yud-Heh-Vah-Heh, y no vivimos acorde a ese nombre, estamos en problemas. Estamos en problemas. Entonces, pero volviendo a lo del rincón de la tierra, vuelvo a leerlo, dice, cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Entonces, por más que digas que tenés o que poseemos algo, no todo es nuestro. El último rincón de esa cosecha es para el extranjero, el pobre, el necesitado. No es un sentimiento, no es algo emocional, que en un momento algo Dios me tocó el corazón y voy a dar. No funciona así en el reino. En la iglesia tradicional aprendimos que pasaban por las emociones las cosas, lo que sentías y en ese momento sentí y demás, porque en realidad responde a una ideología donde se vive en la sociedad. Recuerde que la iglesia, la religión, por decir así, está conectada a patrones y a filosofías e ideologías que están conectadas con Grecia, con Roma, con Babilonia, donde se hace mucho hincapié a lo que se siente. Estamos en un tiempo donde toda la gente se maneja porque si lo sentís, hacelo. Eso no va dentro del reino. Acá Dios dice que debemos dejar ese rincón y ese rincón no se toca. Porque no tiene que ver con que yo estoy guardando eso para dar una limosna, para dar algo al otro. En realidad yo estoy haciendo justicia. Cuando Dios, y en esta porción lo vemos, cuando nos habla de amar al prójimo y todas las descripciones que nos da en cada uno de los mandamientos de los 51 que encontramos en esta porción, todos tienen que ver con hacer justicia. Y no porque a nosotros nos parece o porque si nos viene bien cumplimos el mandamiento, sino porque en realidad somos Israel, porque estamos diciendo que seguimos a Yud-Heh-Vah-Heh, estamos hablando del nombre del Eterno, entonces nosotros debemos vivir acorde. Y si Dios es un Dios justo, su pueblo debe caminar en justicia. Es tremendo. Es tremendo. Esta porción que parece tan simple, se pone una vara muy alta y nos está llevando a repensar, por decir así, o reflexionar o meditar en nuestros caminos, porque esta porción nos toca a todos. Y cuando vemos y leemos cada uno de los mandamientos de esta porción, nos damos cuenta que debemos arrepentirnos porque hemos estado caminando mal. Es fuerte. Yo sé que esta porción nos va a confrontar a cada uno de nosotros, porque la misma porción está diciendo no mientas. Y a los primeros que nosotros no debemos mentir es a nosotros mismos, porque seguimos tapando aquello que a nosotros nos parece que está bien cuando Dios está descubriendo y diciendo no está bien. Y cuando nosotros decimos está bien y Dios dice que no, en realidad nosotros estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Es muy interesante, muy fuerte y creo que mucho para reflexionar. Entonces está hablando de la tierra, me está hablando de dar, me está hablando de hacer justicia. Luego dice en el versículo 11, habla del hurto, de no engañar, de no mentir el uno al otro, no jurar falsamente, lo que ha hablado del nombre, si no ese nombre es profanado, lo que significa profanar el nombre de Dios, habla de que yo estoy diciendo que yo pongo al nombre de Dios como garantía, que yo sigo a ese Dios, pero después yo hago lo contrario. Entonces ahí estamos en graves problemas. Verdaderamente estamos en graves problemas. Entonces,
A ver si vamos a el versículo 13, dice, no oprimirás a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario, no maldecirás al sordo. Y ahí empieza a hablar un par de mandamientos. Dice el versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá prestemos atención a esto. El versículo 17 aparece verdaderamente lo que está diciendo el Brit Hadashah, que por años nosotros hemos repetido, que son las palabras del Mesías, las palabras de los Talmidim, de los seguidores de Yeshua, las encontramos en esta porción, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Adonai. Versículo 17. Si lo puede leer, versículo 18 en la última parte. Dice, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Empieza el 18 diciendo, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Está interesante. Eso me lleva a pensar de que yo no debo mirar por mí mismo, no debo ver a Dios en mi forma de ver, tiene que ir cambiando. Porque eso aprendimos en la iglesia, a ver por nosotros mismos. Mientras yo esté bien con Dios, lo demás está bien. No, no es así. Tenemos una responsabilidad con el otro. ¿Por qué? Porque como Dios está mirándonos como pueblo, el error del otro me afecta a mí. Mi error afecta al otro. Entonces, esta porción me habla de que yo debo prevenir a mi prójimo. Yo tengo que tener presente a mi prójimo, no tengo que tener rencor, no tengo que guardar algo contra mi prójimo. ¿Sí? Y luego dice, el 19, mis estatutos guardarás. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar, y bueno, ahí vienen todas las disposiciones en cuanto al ganado y a la mezcla de semillas. Es decir, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Dice, mis estatutos guardarás. Es como que nosotros esperamos que en cuanto a mandamientos, cosas como más tremendas, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, guardamos Shabbat y estamos guardando la fiesta y ya está. Pero esta porción nos habla de un montón de mandamientos, de instrucciones que nosotros debemos cumplir. Cuando me habla de la mezcla, habla mezcla de semillas y habla mezcla de hilos y de lana. Y eso, aunque hoy no estamos relacionados así con la actividad agrícola, aunque en alguna manera practicamos, tenemos que aprender mucho más. Hay todo un significado de mezclar a los animales y mezclar las semillas. Ahora, hablando de la disposición de mezclar el lino con la lana, tiene que ver porque eso estaba separado para el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces, como eso tenía un estatus, nosotros no se podía usar. Pero vamos más adelante. Bueno, y luego habla de otras disposiciones en cuanto a personas, en la relación con otras personas. Habla también de los animales, de los frutos. Otra vez nos repite el tema de la sangre. Por eso esta porción está llena de instrucciones. No hay algo en sí. Si podríamos decir que cuál es el hilo conductor de todo esto, es amar al prójimo. Y ahí yo encuentro que Dios está llamándonos apartados como Él, cuando nosotros cumplimos las instrucciones que están referidas de amar al otro. Y ahora vamos a ver unos textos en el Brit Hadashah que nos hablan esto. O sea, todo lo que está hablando Yeshua, lo que están hablando los discípulos, no es nada nuevo, sino que solo repetir o hacer hincapié en lo que tiene que ver con amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el pueblo se había descarriado, se había olvidado de la Torá. ¿Sabían que uno de los grandes problemas en la historia del pueblo de Israel fue que el pueblo, desde el rey hasta abajo, se había olvidado o habían dejado de cumplir en hacer justicia con el pobre, la viuda, el huérfano y el levita, ¿saben?
Ese es el problema que encontramos en muchos de los exilios del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó de guardar el Shemitah, el año sabático que se conoce para la tierra y demás. Entonces es muy interesante que estas cosas no deben ser tomadas a la ligera, sino debemos tener presente lo que Dios está pidiendo en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos antes sin Dios, sin esperanza, sin una instrucción, pero que ahora, por medio del Mesías, venimos a la familia, somos parte de un pueblo donde hay una constitución, donde hay leyes, donde hay instrucción, por la cual nosotros debemos caminar. Entonces, hoy podemos decir que la cultura, o lo que nosotros aprendimos, se opone a la cultura de Dios. Entonces, por eso, cuando vemos todos estos mandamientos, lo que va a ser el mandamiento, lo que va a ser la palabra, trabajar en nosotros para acomodar, para poner en orden, no solamente nuestro interior, toda nuestra manera de vivir. Dejemos de pensar solamente, como aprendimos en la iglesia, el concepto de lo griego, que siempre tiene que ver con lo espiritual. Es verdad. Pero en realidad yo tengo que ver que mi comportamiento debe estar acorde a la instrucción de un trabajo desde el interior. Parece un trabalengua. Pero lo que está pasando en mi interior, se tiene que ver afuera. Es por eso que estamos en construcción. Estamos en reparación. Porque si hay algo que nos olvidamos, es de tener en cuenta al otro. Algo que no sabíamos, porque no supimos vivir así. Y es vivir en comunidad, vivir en pueblo, desde una idea de pueblo, desde una familia. Muchos quizás pueden decir, venimos de familias disfuncionales, venimos con muchos problemas de familia, de paternidad. Entonces todo eso hace un problema. Primero porque no podemos ver a Dios como Padre y que Él nos da una instrucción, no porque quiere que hagamos o que cumplamos leyes, sino que las instrucciones nos protegen. ¿Sabía que la instrucción, la Torá, es instrucción? La Torá nos protege. La Torá nos protege. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que si nosotros cumplimos sus mandamientos, vamos a estar resguardados. No vamos a caer en maldición. Y no vamos a vivir de un montón de cosas que viven las personas por no cumplir la instrucción del Eterno. Tiene que partir de nuestro corazón. Un corazón entregado, alineado al Padre, no con rebeldía, sino con la inclinación a Él y a cumplir y a obedecer. Y a partir de ahí viene la consecuencia de estar tranquilos y seguros porque Él está resguardando su pueblo. En otras palabras, nosotros lo que estamos haciendo hoy es ver que Dios nos está enseñando a vivir. Aun cuando pensábamos que sabíamos, Dios nos está enseñando a vivir. Entonces, todos estos mandamientos que vemos aquí están relacionados a esto. Veamos el versículo 37 del capítulo 19. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra yo, Adonai. Entonces, ¿qué está diciendo? Que debemos guardar todos sus estatutos y sus ordenanzas. No porque a nosotros nos parece, no porque queremos, sino porque así Él lo ha dispuesto. Entonces, vemos en el capítulo 20, también está muy relacionado a el prójimo. Tiene mucho que ver aquí con, como decía en uno de los textos que leí, acerca de recordarnos qué debemos comer, qué no debemos comer, porque eso también nos hace apartados. Comer lo que Él dice nos hace apartados. Ahora, también me gusta el versículo 26, y que después lo voy a repetir al final también, que dice, habéis pues de serme santos, apartados. Estoy leyendo el versículo 26 del capítulo 20. Y dice,
habéis pues de serme apartados, porque yo, Adonai, soy apartado, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y mire, esto hablamos un poquito, que a veces nosotros hasta nos vamos a sentir raros dentro de grupos de personas y demás. Y eso no significa que nosotros tenemos que apartarnos de las personas, ¿no? O sea, en un sentido literal. Pero sí en ocasiones, en situaciones donde no nos conviene, obviamente, sabiendo la instrucción y sabiendo qué lugares en el cual nosotros debemos caminar o ponernos y no hacer lo que hacen los demás pueblos. Pero el por qué nos sentimos muchas veces así, porque Él nos apartó. Entonces hay cosas que no van a estar, para nosotros nos va a parecer muchas veces raro estar dentro de algún círculo donde se hablan cosas, se viven cosas que no está acorde a nuestra manera de vivir. Y es muy interesante eso, por eso me gusta cuando dice yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Cuando dice esto no es en un sentido literal que nos aisló y nos dejó solos, sino que nos apartó de la forma de vivir de los demás pueblos. Aunque a veces, en algunas ocasiones, nos tengamos que apartar literal, ¿no? Pero hablando en un sentido por las prácticas. Yo puedo estar al lado de una persona, pero no haciendo lo que la otra persona está haciendo. Y tenemos que aprender eso, porque estamos en el exilio. Entonces, si estamos en el exilio, tengo que aprender que yo voy a estar en medio de personas, pero que yo debo recordar que yo soy apartado, apartada, y hay ciertas cosas que yo no voy a participar, por más que esté al lado de otra persona. Es muy interesante porque si no, nosotros tenemos la tendencia a aislarnos y nos es más fácil, pero como un mundo en tinieblas va a haber la luz. Si Dios dice, y Yeshua nos dice, que nosotros somos la luz se ve, se nota en medio de las tinieblas. Entonces, no estoy diciendo que tenemos que ir o estar en medio de lugares, a ver que se entienda lo que estoy diciendo. Que en nuestro diario vivir tenemos conexión con personas que no conocen al Eterno, que no guardan su instrucción, pero en medio de todos ellos, de todas esas personas y en las situaciones, no es que yo voy a alejarme porque estamos viviendo en sociedad y estamos en conexión con personas todo el tiempo, pero que se pueda ver nuestra luz. La mejor manera de compartir el mensaje de salvación, la mejor manera de que puedan ver al Dios de Israel y el nombre de Dios en alto es cuando ven nuestro comportamiento. Y esta porción nos habla mucho de cómo nosotros debemos conducirnos. ¿Para qué? ¿Para que yo sea importante? ¿Para que me vean a mí? No. Para que el nombre de Dios sea puesto en alto. Ese es el punto. Entonces, me gustaría ir a textos del Brit Hadashah para terminar en esta ocasión hay mucho más, podríamos ver mucho más y no tendríamos el tiempo, y hoy estoy un poco complicada con la tos y demás, pero me gustaría ver algunos textos que están muy interesantes, que nos hablan, que no es una idea en lo que estamos hablando, sino que tiene que ver con la instrucción, con un mandamiento, con lo que Dios dice que debemos hacer. Es como que, a ver, para tener presente en esta porción, es como rever qué cosas a mí me parece que están buenas y las hago de lo que Dios dice, y las que no las hago. Bueno, tenemos que sacar ese pensamiento de nosotros. Porque si decimos que estamos caminando en la Torá, debemos hacer lo que Él dice, no lo que a nosotros nos parece, o lo que a nosotros más nos gusta. La porción empieza y dice temer a los padres, y lo conecta totalmente, directamente, con el Shabbat, y dice temer a los padres y guardar mis días de reposo. O sea, comienza la porción poniendo esa vara tan alta, después de decir que somos apartados como Él. Él apartó el día de reposo. Él guardó el día de reposo. Nos habla Génesis de eso. Y así podríamos seguir. La forma que Dios se conduce con su pueblo siempre es en integridad.
Dios siempre ha hecho todo para el pueblo, aun cuando el pueblo se fue, lo dejó, le dio la espalda, buscó otros maridos y en fin. Podríamos estar horas hablando de esto. Entonces, vamos a buscar allí en Marcos capítulo 12, versículo 31. Vamos a buscar Marcos capítulo 12, versículo 31. Y dice así. Antes habla acerca de amar a Dios. En primer lugar, es como decimos el Shema. El Shema. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Yeshua con el gran mandamiento? Y dice, no hay mandamiento mayor que estos. Y de acá se toma de que Yeshua solamente dijo 2. Pero recuerden que dentro de esos 2, de amar a Dios con toda nuestra fuerza y demás, y al prójimo como a nosotros mismos, obviamente que no hay mandamiento mayor de esto, porque dentro de esto tenemos todas las formas en las cuales mandamientos que nosotros debemos amar a Dios y todas las que debemos amar al prójimo. Por eso Yeshua está diciendo esto. Se saca de contexto y se dice que Yeshua dijo solamente esos 2. Pero esos 2 implican un montón de cosas. ¿Cómo sabemos nosotros cómo vivir en sociedad? Y los mandamientos nos regulan cómo nosotros debemos vivir en sociedad. Y también nos habla de cómo nosotros debemos conducirnos delante del Eterno. Por eso esta porción nos dice un montón de veces que no preste atención a divinos, a agoreros, no entres en esas cosas. En el capítulo 20 habla, no entregues a tu hijo a Moloc. Está hablando, ¿cuál es Moloc hoy? A ver, 2022. ¿Cuál es Moloc? Moloc es el aborto. O sea, si nosotros ponemos a desglosar los mandamientos, que parecen antiguos, muchas cosas tienen que ver, parecen antiguas, en realidad no ha cambiado nada. Tienen otro nombre, parecieran otras formas, pero es lo mismo. Capítulo 20 dice no al aborto, porque se le está entregando el hijo a Moloc. Interesante esto, muy interesante. Ahora, vamos a lo que estamos viendo. Vamos a buscar Romanos 13:8. Romanos 13:8. Leo solo unos versículos de Brija allá y terminamos con esto. Solo quiero dejarles para recordar que nosotros pensamos que solamente en el Brija de allá ha hablado de amar al prójimo, pero esta porción nos está diciendo que debemos amar al prójimo y cómo están conectados los primeros los capítulos de los primeros libros de la Biblia con el final. Con el final. Entonces, 13:8 dice de esta manera: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Miren lo que dice el texto? Amar al prójimo es cumplir la Torá. Pero claro, vemos un montón de disposiciones de las cuales tenemos que tener en cuenta con el otro. Muy interesante, muy interesante. Leímos al comienzo Gálatas. Vamos a buscar Romanos 15:2, que dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación. Entonces, yo puedo ayudar al otro. Y dentro de ayudar al otro, dentro de cumplir las instrucciones que me dan en cuanto al trato con el otro, ahí yo puedo decir soy santo, como Dios es santo. Qué tremendo, ¿verdad? No guardan rencor con el otro. Sabemos que tenemos diferencias, diferentes formas de pensar, de ver las cosas, pero eso no significa que voy a guardar rencor hacia el otro. Y vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 25. 4:25, y dice así. Efesios capítulo 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. También tiene que ver con la porción, la mentira. Cuando yo me miento a mí mismo, es probable que mienta al otro. Entonces yo no puedo mentirle al otro, porque recuerde que somos parte de un pueblo. No estamos desconectados unos de otros. Los grandes problemas que se han vivido dentro de la familia del Eterno es porque no hemos entendido que cada uno somos parte. El cuerpo de Mashiach está siendo edificado y somos parte de una familia donde hay un padre. Ahora nosotros pensamos que nosotros estamos, el padre y yo, nadie más. Y no es así. Esta porción nos habla de nuestro padre, nuestro Abba, un pueblo, nuestro prójimo, al cual nosotros debemos respetar, debemos tener presente, debemos amar. Si no, fíjese, el Brit Hadashah todo el tiempo habla amados los unos a los otros. Viene hablando de temas que nada que ver, pero siempre concluyen amados los unos a los otros. Y yo siempre decía, ¿por qué dice esto? Porque es clave, es clave. La dinámica de familia, la dinámica de pueblo, habla de amarnos. Y amarnos no significa que voy a estar dando un abrazo todo el tiempo, diciéndole al otro que lo amo. No, eso no es el punto. Cuando hablamos de amar, hablamos de respeto. Cuando hablamos de amar, hablamos de trabajar en conjunto, a pesar de las diferencias. Los problemas están cuando quiero primero poner mis ideas por encima de lo que Dios dice, y ahí viene el problema. Entonces, tengamos presente que hay un padre, hay una instrucción, hay hijos, hay un pueblo, hay una familia. Y lo que nos habla esta porción en cuanto a ser santos, a ser apartados, es la forma en que yo me conduzco hacia el otro y hacia el Eterno, obviamente, primeramente. Entonces de ahí se desprenden un montón de cosas que podríamos hablar, recordar en este día. Ahora, para terminar, ahora sí, quiero leerles, si lo buscan allí conmigo, en el libro de los profetas, vamos a ver los profetas, en el capítulo 9 de Amós, recuerden que tanto la porción anterior a Jaraimot como Kedoshim comparten estos textos de Amós, capítulo 9, que sería la Haftará o la conclusión. Pero es tan interesante y dice, el versículo 11, viene lo que dice, del capítulo 9 de Amós. Y con esto termino. En aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Acá no me está hablando de adoración, aclaremos. Está hablando de una restauración, está hablando de levantar. Esto tiene que ver con resucitar, con una palabra en hebreo que significa levantar, despertar, resucitar. Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Está hablando todo lo que vino pasando Israel, en el tiempo final será levantada. Para que aquellos sobre los cuales invocado mi nombre, lo que hablamos recién, si yo estoy invocando su nombre, yo estoy diciendo que yo ahora vivo acorde al nombre que yo estoy expresando, porque es una garantía, recuerden. Mi nombre, por los cuales mi nombre es invocado y posean el resto de Edom y de a todas las naciones, dice Adonai que hace esto. Por eso en todos los lugares de la tierra está habiendo un despertar. Y aquí vienen días, dice Adonai, en que yo alcanzaré al segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y a los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Me gusta porque aquí habla de restauración, y tiene que ver con, hoy nosotros estamos entendiendo esta dinámica de pueblo, estamos entendiendo su instrucción. Por eso es que esta Hasdará, esta porción de los profetas, lo que me habla es que yo
debo ser consciente de lo que está sucediendo y por eso unirme. Si yo digo que vine a ser parte de Israel hoy, estoy caminando en la Torah, tengo que entender lo tremendo de lo que eso significa. Y dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, dice Adonai, Dios tuyo, Elohim tuyo. Está hablando de los tiempos finales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está habiendo un despertar de Israel, y eso tiene que ver con la restauración. Y decir, ¿y qué tiene que ver esto con la porción? Tiene mucho que ver, porque todo lo que nos enseña en la porción es nuevamente poner en eje y acomodar las cosas dentro del pueblo, por la manera que el pueblo debe conducirse, la manera de vivir. Y de esa manera, valga la redundancia, nosotros vamos a entender que esto tiene que ver con la restauración de Israel. Restaurar a Israel no significa sanar solamente el corazón, sino que tiene que ver con todo el ser integral, tanto en su interior como en el exterior. Se tiene que ver un cambio, se tiene que ver una forma diferente de vivir, porque de esa manera se está viviendo acorde a como el Eterno lo establece. Y de esa manera, no porque Dios quiera acomodar mi manera de vivir, sino al contrario, es porque su nombre está siendo levantado en alto. Muy interesante esta porción, podría decir mucho más. Abba los rebendiga, tengan un buen término de Shabbat y también una buena semana. Seguimos rumbo a Shavuot, estamos en el tercer Shabbat en la cuenta del Omer, camino a Shavuot, así que estamos muy siendo pasados por el Eterno en un tiempo de mucha reflexión. De hecho, esta semana tiene mucho que ver con la compasión y está relacionado a la porción que estamos viendo hoy. Así que, si decimos que cumplimos la Torá, tenemos que amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Shabbat Shalom, Shavuot para todos.